a este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Lo que nos convoca hoy día es hablar de libros. De hecho, hemos venido conversando de varios libros que han ido saliendo durante este año 2024, pero este libro tiene algo especial porque habla de música, habla de rock, habla de la prehistoria del rock. Así se llama, de hecho, la prehistoria del rock chileno, con César Albornoz, que es nuestro invitado de hoy para participar, hablarnos del libro, pero también ahondar un poco más en esta historia del rock en Chile que, aunque algunos no lo crean, tiene como poco, pocas personas que se han dedicado exclusivamente a hablar del rock chileno. Uno de ellos es César Albornoz, que desde la academia, desde la historia, incluso ha puesto en valor este camino para los seguidores del rock a lo largo de las últimas décadas. Está César Albornoz, que es historiador chileno, reconocido además por su contribución a investigar sobre la música chilena, sobre todo el rock, que nos acompaña hoy día y le damos la bienvenida, le agradecemos el tiempo además. ¿Cómo está, César? Hola, sí, no, muchas gracias por la atención, la consideración, la invitación. Yo encantado aquí de colaborar en lo que pueda. Claro, por un lado, para hablar de este libro que salió hace relativamente poco, pero hablar de muchas cosas, historia, sobre todo, ¿no? Historia, música, cultura, me parece, academia, ¿no? Así que conversemos de lo que estimes conveniente. Yo encantado y a tu disposición. Bueno, a propósito de historia, hay que decirle que esto no es un libro, por así decirlo, clarificar que no es un libro que hable solo sobre la música o el rock, sino que es un libro también académico, un libro que pone, que guía la historia, por así decirlo, en una unidad con la música. No sé si puedes comentarnos eso, porque es hacer como la salvedad en ese proceso del libro. Sí, 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 sí. Mira, todo con mucha humildad, pero efectivamente este es un libro académico por la razón que es el libro que es producto de mi tesis doctoral, ¿no? Yo me doctoré en historia hace algunos años y el título de esa tesis fue En busca del tiempo perdido, haciendo alusión a un grupo de rock también. El origen del rock en Santiago de Chile se llamaba originalmente 1945-1967. ¿No? Ese es el título original de mi tesis doctoral que fue defendida hace algunos años, ¿no? Y que es una tesis de doctorado en historia. O sea, no es mención música, no es nada más que eso, ¿no? Yo soy especialista en historia contemporánea y todo mi trabajo aplicado, llamémoslo así, investigaciones aplicadas, ya sea las tesis de grado, de posgrado, e investigaciones, digamos, y por lo mismo, básicamente artículos académicos y capítulos del libro académico, han tenido que ver con, en general, historia cultural contemporánea, en particular historia de la música contemporánea y específicamente historia del rock, ¿no? Entonces, si este libro, claro, tiene toda esa a lo mejor lectura que parece un lenguaje muy académico, es porque eso, ¿no? En su origen en la tesis doctoral, que fue editado en cuanto libro, digamos, hubo páginas enteras que se eliminaron, no porque no correspondían, sino que porque formaban parte a lo mejor de un discurso que podía tener cabida por otro camino, ¿no? Y además, las editoriales que lo publican es una colección que se salió hace poco que reúne a tres instancias que son bien prestigiosas, ¿no? Entre ellas el Fondo de Cultura Económica, que lo conocemos todos, pero probablemente que no se conoce tanto son las ediciones de la Católica, ¿no? Y del Instituto de Historia. Yo formo parte del Instituto de Historia hace algunos años, no permanente. Y también, que es muy de nuestra disciplina y muy de nicho académico, el Centro de Estudios Barro Arana de la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, esos tres, Fondo de Cultura, Barro Arana, Biblioteca Nacional y la Católica, forman una colección que se llama Recorridos, ¿no? Que es para dar divulgación a trabajos por lo general de investigaciones ligadas a productos o de tesis doctoral o de investigaciones de largo aliento. Y este número 4 la recorrió, ¿no? Entonces, por eso el rollo académico, digamos, ¿no? Y el libro salió a fines del año pasado, por lo tanto hace rato que está en librería. Cómprenlo si lo encuentran por ahí. Eh, y sin embargo, el lanzamiento oficial, que es el único lanzamiento, la verdad, que se ha dado, no sé si será el único para siempre, no sé, se hizo el jueves de la semana pasada, ¿no? Se presentó en la librería del Fondo de Cultura y hicieron sus comentarios críticos Christian Spencer, ¿no? Que es un destacado musicólogo, profesor titular de la Universidad Mayor y que está a cargo de proyectos muy importantes del ámbito musicológico a nivel de la sociedad chilena. Y tuvo también David Ponce, ¿no? Que probablemente lo conocen, ¿no? Que es uno de los más destacados investigadores, periodistas, ¿no? Investigadores en música popular y rock en particular,
el libro Prueba de Sonido de su autoría me parece que es un libro imprescindible dentro de estos estudios, ¿no? Y eso es, pues, ese es el libro que salió ahora, que en realidad tiene que ver con, tú me cortas si me estoy largando, así que con toda confianza. Eh, Tiene que ver con un proyecto de largo aliento, justamente, que tiene que ver con mi acercamiento al rock desde la historia, ¿no? Y eso es, no sé si interesante o no, pero tiene una particularidad en relación a lo mejor a algunos otros estudios, que desde la historia primero, ¿no? Y aplicadamente, es muy disciplinar en términos historiográficos, en mi opinión, porque lo que busca es la sociedad en su dimensión temporal a través de la música y particularmente del rock en cuanto a experiencia cultural. ¿Te fijas? Entonces, el libro, en mi humilde opinión, y por lo que también reconoció Christian Spencer y algunos otros que por ahí lo han comentado, es principalmente una historia cultural contemporánea de Chile a través del rock. ¿Sí? Entonces, por eso es ese título también desde la disciplina fueron bien críticos, ¿no? Porque los historiadores que le hablen de prehistoria es como que no puede ser, ¿no? Pero el origen del título es justamente dar cuenta de que lo que se pretende explicar históricamente es como un proceso cultural donde la música popular es muy importante junto con la cultura de masa, que del siglo XX y que podemos situarlo, iniciarlo desde el 45 como fin de Segunda Guerra, como inicio de nuevo orden. Ese proceso termina, termina porque ahí termina, ¿no? Termina en la instalación del rock chileno, ¿no? Entonces, el proceso es ese, eso es lo que describe el libro, que parece que se ha leído bien, parece que ha gustado, ojalá que a ti te haya gustado, ¿no? Porque también hay una pretensión, claro, y otra cosa importante, hay una pretensión de que a veces el lenguaje, de que, no a veces, en este libro hay una pretensión de que el lenguaje académico, los textos académicos tengan divulgación, ¿te fijas? Porque a veces, y es frecuente dentro de mi disciplina, que se quedan ahí en nichos que nos leemos nosotros mismos, nos los damos de físicos nucleares, ¿no? Y tenemos poco impacto en el medio, y eso no es necesariamente poco impacto del rock, y el rock siempre ha tenido impacto, sino que poco impacto de la historia, ¿no? Entonces, el hecho de que desde la historia se instale un libro de estas características me parece importante. Y a nivel interno, claro, es cierto lo que tú dices, que la investigación de rock en la academia no es tan frecuente como se pudiera pensar, pero tampoco, o sea, pero hay cosas, digamos, hay cosas, ¿no? Yo te diría que en historia de la católica, desde el mediados de los años 90, desde algo así como, bueno, pero desde mi tesis de licenciatura, ¿no? Había una pequeña tradición de tesis, no solamente en música, sino que en rock, ¿no? Y por ahí hay algunas tesis de magíster que abarcan el tema del rock, ya sea explícita o tangencialmente, de licenciatura varias, ¿no? A mí me ha tocado ser informante de muchas tesis de periodismo, ¿no? Que también versan sobre rock y son trabajos de investigación bien potentes. El periodismo ha sido probablemente la disciplina que mejor ha perfilado las historias de rock desde el periodismo de investigación, ¿no? El Ponce, Stock, el Gonzalo Blané, la Marisol García, ¿no? Son trabajos contundentes y de mucha salida, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un mundo y yo me instalo en ese mundo, un poco en tensión a veces porque son rock, ¿no? Historia, ¿no? Pero tiene sus frutos y sus frutos importantes. Bueno, hay algo sí que, a propósito de lo que tú decías, el tema de la investigación, para los que hemos buscado también, hay quizás, bueno, hay documentales, también está este que hizo Álvaro Escobar, si no me equivoco, con, ahí se me va el nombre, Tito Escárate. También hicieron este documental, están los libros, también tú decías, Planet, el mismo Fred Stock. Pero son obviamente sobre el rock chileno. Uno, por ejemplo, lo sitúa ya más o menos en la década del 60, 70. ¿Cómo podemos mirar hacia atrás antes de eso? Porque tú lo decías 1945 hasta el 67 más o menos. ¿Cómo podríamos definir ahí cómo vive la sociedad chilena la música? ¿Qué tipo de música hay? ¿Cuáles eran las influencias de estos músicos o qué era lo que predominaba para finalmente encauzar esto y llegar hasta el 67 con el rock ya de lleno? Mira, en ese sentido hay un par de libros sumamente contundentes que dan cuenta de aquello,
que yo tuve la suerte de participar como ayudante de investigación, ¿no? Y que los autores son libros que ya tienen su año, ¿no? Los autores son Claudio Roles y Juan Pablo González, ¿no? Claudio Roles desde la historia y Juan Pablo González desde la musicología, lo que le da una virtud al libro, de que es la trans o interdisciplinariedad, ¿no? Y se llaman, y los menciono para que los conozcan, que no los conocen, ¿no? Se llama Historia, el volumen 1, Historia Social de la Música Popular en Chile, 1890-1950, y el volumen 2, Historia Social de la Música Popular en Chile, 1950-1970. ¿No? De ahí, labores distanciadas, tanto Juan Pablo como Claudio han tenido publicaciones del periodo post-70. Pero esos dos libros que te menciono, yo creo que son particularmente contundentes para responder a lo mejor a esa pregunta que tú estás haciendo y que yo develo un poco en mi texto, ¿no? Y en ese sentido, la música de la que hablamos es una música popular entendida como, y esta es una definición que está bastante establecida, aunque siempre todas las definiciones, todos los conceptos y todas estas verdades hay que someterla a conversación, ¿no? Pero es como característica mediatizada, masiva y moderna, ¿no? Que por lo demás son características también de la cultura de masas, ¿no? Que es tan propia de la época veintena del siglo XX. Entonces, eso implica que, por ejemplo, en una sociedad que tiene un mayor porcentaje de población urbana desde la década del 30, ¿no? Cuya experiencia musical, más que de la música en vivo, termina siendo mediatizada, ¿no? Y por lo tanto, más que ir a ver o escuchar a un conjunto, lo escuchamos desde la radio o compramos un disco, ¿no? Hay una experiencia social de la música que tiene que ser atendida no solamente desde mi perspectiva en términos de los sonidos de la que está constituida o de la letra que también está constituida, sino que de cómo se escucha, por ejemplo. Entonces, por eso en mi libro hay mención a los soportes, ¿no? A la radio, al disco de pasta, al disco de vinilo, a la transformación del reproductor de mecánico a eléctrico, lo que permite que la radio se transforme en radio discoteca y que el personaje radial por excelencia sea el disc jockey, y ese disc jockey se transforme en un referente de música popular, por ejemplo, como Ricardo García, ¿no? Como Agustín Fernández, como el propio Camilo Fernández, etc. Ahí hay toda una dimensión, ¿no? Por el otro lado, hay también otra dimensión que es como la masa está, el público, digamos, está experimentando la música, ¿no? Y a veces el público la baila, ¿no? A veces se desordena, ¿no? Pierde el control en las calles por la música. Entonces, que como uno lo ve muy propio del rock, ¿no? Ese éxtasis, ¿no? Con los Beatles, ¿no? Con Elvis, pero uno lo puede encontrar antes, ¿no? Y de hecho, parte importante porque yo empiezo el 45 es por la experiencia, digamos, extática que generó la visita de un cantante a Santiago, particularmente, el año 46, y que no tiene nada que ver con el rock and roll, que es Jorge Negrete, ¿no? Y que generó un impacto a nivel de masa impresionante y un escándalo a nivel de la opinión pública, de qué pasa con nuestros jóvenes que se están volviendo locos por un cantante, ¿no? Entonces, todos esos elementos en el fondo construyen un fenómeno una experiencia histórica, que va a tener un primer momento con el rock and roll, justamente en cuanto a música, ¿no? Entonces la gente en Chile va a escuchar rock and roll, pero yo me atrevo a decir, por sobre todo va a haber rock and roll, ¿no? Entonces va a ver a Elvis en Jailhouse Rock, ¿no? Va a ver a Elvis en Love Me Tender, va a haber Semilla de Maldad, ¿no? Hay registros, hay evidencias que hablan de que el público, de que Semilla de Maldad cuando la estrenan en Santiago, ya venía con esa publicidad de que en Estados Unidos había generado impacto porque la gente bailaba dentro. Entonces se estrena acá en Bandera, en Semilla de Maldad, y el público va en función de eso, ¿no? Y se desordena, y si vemos Semilla de Maldad tiene rock and roll al comienzo y al final, ¿no? Que rock and roll, que es un gran tema, por cierto. Entonces, ahí se empieza a construir, ¿no? Esto, los sellos son muy importantes, los sellos invitan a jóvenes a ocupar el espacio que en el mundo anglosajón ocupaba un propio Elvis, un Frankie Avalon, un Polanco, un Neil acá. Se constituyen los primeros movimientos de rock and roll en Chile, que la nueva ola es lo mismo que el Club del Clan o otros movimientos en otros países latinoamericanos.
con un rock and roll muy, muy domesticado, ¿no? Muy, muy propio de ese rock and roll de los Pretty Faces de Estados Unidos, más que de Chuck Berry, Little Richard de los años 50. Eh, pero que progresivamente también va a ir incorporando una potencia social, ¿no? En cuanto a, primero, el idioma, hablar en español, incorporar temáticas que tienen que ver con la contingencia, que me parece importante. Ser transgresor, que es importante, ¿no? Muchos de los artistas de la nueva ola transgresores eran bien poco, pero sí lo era Peter Rock, sí lo era la Cecilia, ¿te fijas? Y si me doy cuenta de la Cecilia como transgresora y por ende como estrella del rock, pero escucho a la Cecilia, no encuentro rock and roll en los temas de la Cecilia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, por ahí llego y sugiero, ¿no? Una definición de rock desde la historia y en cuanto a experiencia cultural más que musical, ¿no? Y ese es el camino, ese es el proceso que se presenta en el texto. Bueno, a propósito de los que has mencionado tú, ¿no es cierto? Esta película tan famosa, Semilla de Maldad, que claro, que para muchos esta canción es como el icono, ¿no es cierto? Con Road Around the Clock. O sea, Em, pero también en el libro hay algo interesante que tiene que ver con, tú lo decías, la metodología, también con el proceso, con el sentido también que tiene la música en Chile, que es un sentido diferente, es decir, se traen ritmos, sonidos que adapta la nueva ola, pero también hay como precursores, que no necesariamente son rockeros, pero que influyen en el rock. Por ejemplo, está Violeta Parra, que sí. para muchos de los rockeros es como una figura que para ellos es como un inicio, es como esta persona que le da sustancia a su música. ¿Quién más podríamos nombrar así como antes de los 50 o antes de los 60 que son gente que cambia, no necesariamente sean rockeros, ¿no? Tú lo decías Negrete, que también es una figura, sino que ¿cuáles son estas figuras que podríamos decir cambian como la perspectiva y va como avanzando o dándole un nuevo estilo a la música de diferente ambiente? Mm. Sí, mira, ya, a ver, sí, yo no quiero hacer un spoiler porque que compren el libro, pero claro, el 67 yo me instalo con la sugerencia del origen del nacimiento del rock chileno sobre la base de cuatro conjuntos, ¿no? De cuatro irrupciones, llamémoslo así, sonoras, que consisten en el fondo en producciones musicales de cuatro conjuntos que en mi opinión dan cuenta de cuatro características constituyentes del rock, ¿no? Que no los voy a mencionar, a no ser que usted me los pregunte, pero uno de ellos, por ejemplo, son los vidrios, no los vidrios quebrados. De ahí, si uno va, se hace un viaje a la semilla, ¿no? Si hace un viaje a la semilla, uno se va a encontrar ciertamente con, estamos hablando del año 67, ¿no? El año 67, el disco, si mal no recuerdo, el último, el año de la muerte de Violeta, y que sucedió al disco Últimas Composiciones de la Violeta también, ¿no? Y hace poco, no sé si lo notaste, pero salió una encuesta bastante seria, ¿no? Si mal no recuerdo, realizada desde la Claro, Roca, de Rock Axis. claro, con los mejores temas de rock de la historia de Chile, y entre los 10 aparecía La Violeta con Gracias a la Vida, si mal no recuerdo. Entonces, eso es muy provocador, te fijas, porque eso en parte fue muy constituyente de mi pregunta y de mi sugerencia, que yo sé que es controvertida, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando de rock? ¿Te fijas? ¿Dónde está el rock and roll en Gracias a la Vida? Sin embargo, hay rock. ¿Te fijas? Entonces, ¿de qué estamos hablando con rock? Entonces, hay características que tienen que ver, yo te diría, ¿no? Tienen que ver con la transgresión, con la contingencia, con el compromiso, ¿no? Tienen que ver con la libertad, ¿no? Con la liberación sonora, etcétera, con una serie de componentes que podrían derivar de una cosa musical a una cosa cultural, ¿no? Y en ese sentido Violeta se sostiene como parte de esos 10 temas, ¿no? Y en ese camino, claro, Violeta, no puedo yo desatender a la nueva ola, ¿no? La nueva ola hay experiencias particularmente significativas e interesantes, ¿no? Los Ramblers, yo creo que está claro, ¿no? Pero antes de los Ramblers, Danny Chilean grabó el primer tema de rock and roll en español, ¿no? Y Danny Chilean como que pasa desapercibido y es un tema importante. Peter Rock a mí me parece muy importante, ¿no? Peter Rock es lo que uno generalmente cuando va a los textos, a los documentales y se habla de qué es rock, se define actitud, ¿eh? Y si alguien tenía actitud era Peter Rock, ¿no? Por el otro lado, en esa escena, ¿no? Los Diablos Azules es un conjunto que sonaba muy bien, ¿no?
y que tenían un tema instrumental, semi-instrumental, porque al final tiene letra, que se llama Te Quiero, probablemente lo conoce, cuyo compositor es Carlos Corales, que es de la época también, ¿no? Carlos Corales está con los Tickets, tocando con Gina y los Tickets. Después Carlos Corales va a instalarse en Agua Turbia, ¿no? Así que hay por ahí de pedacitos. Los Primos es un conjunto muy interesante, ¿no? Que incorporaba acordeón en su orquesta, ¿no? Primo en La es un tema particularmente potente, ¿no? Con el Pato Salazar en batería. Yo me acuerdo una vez estaba conversando con un compositor bien renombrado chileno, que no lo voy a mencionar, pero ¿no? Y le preguntaba, oye, Alejandro, ¿cuál es el grupo que tú consideras el grupo más potente? Y me dijo, Los Primos. Y yo, wow, Los Primos, efectivamente. Claro, llegando al extremo pretérito, Jorge Negrete, desde esa perspectiva, tiene que ver, ¿no? Y atención con un conjunto, que es un conjunto en términos sonoros brutalmente potente, ¿no? De alta excelencia, que ha tenido presentación en el último tiempo, ¿no? Y que a veces no se valora en toda su dimensión. La Wambalí, la orquesta Wambalí, ¿no? La orquesta Wambalí, que se constituye en la década del 50, en gran parte inspirada por el mambo, ¿no? Y por la misma visita de Pérez Prado acá. La orquesta Wambalí fue probablemente el primer conjunto en grabar rock and roll, ¿no? Graba un disco sencillo con la Wambalí Rock y Rock del Mono, ¿no? Y que suena muy bien, porque la Wambalí suena muy bien, ¿no? Entonces aparecen, en el libro efectivamente aparecen intérpretes, aparecen lugares, aparecen momentos, ¿no? Que uno puede de alguna forma ir construyendo un rompecabezas a través de distintas piezas que terminan siendo el rock. Hay algo también que podemos conversar, dialogar sobre no solamente la música, sino sobre Chile en sí, desde el 45 hasta el 67. ¿Cómo era esa sociedad? ¿Cómo era también esa sociedad de clases, por así decirlo? Porque uno lo define clase media, ¿no es cierto? Pobreza, etcétera, etcétera. Pero Sí. ¿cómo podrías tú definir a ese Chile cuando termina la Segunda Guerra Mundial y hasta que finalmente ya el rock se asienta a finales de los 60? Sí, sí, gracias por tu pregunta. Mira, voy a dejar entre paréntesis algo que había insinuado en la observación pasada que tenía que ver con la metodología. ¿Ah? Después me preguntáis sobre eso. Y sí, gracias por esta observación porque el libro tiene grandes contenidos estructurales, llamémoslo así, ¿no? Se habla de la sociedad chilena, se habla de la sociedad santiaguina, etcétera, etcétera. Stefan Rinke es sociedad de masas, ¿no? Sí, en Chile tenemos una sociedad de masa en términos culturales, ¿no? Tenemos una instancia de medio de comunicación instalada, donde la radio es fundamental, para que decir la prensa periódica que ya se había instalado a comienzos del siglo XX. Tenemos un porcentaje mayoritario viviendo en ciudades, ¿no? Que eso implica que el mensaje cultural ya no va a ser necesariamente ni transmitido por la tradición, ni único e irrepetible, sino que va a ser transmitido por los medios de comunicación, ¿no? Instalados de una industria cultural en la cual la música es sumamente importante. No solamente la música, la industria cinematográfica también es muy significativa, ¿no? Y en términos políticos, atención porque el 46, 31, 46, murió Juan Antonio Río, entonces estamos desde Juan Antonio Río, el último año de Juan Antonio Río, con Gabriel Gonzalo Viela, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, y estamos a un paso de Salvador Allende, ¿no? En historia eso lo reconocemos como el tiempo de las planificaciones globales, ¿no? Donde los posicionamientos políticos, que terminaron siendo los 3/3, ¿no? Implican proyectos de sociedad que son prácticamente excluyentes entre ellos, ¿no? Y eso, en el caso chileno, va a ser un avance en las, llamémoslo así, simpatías con la revolución, ¿no? Lo que la Sofía Correa, Alfredo Josenholz, Rolle, Figueroa, ¿no? Vicuña dicen en su libro Historia del siglo XX chileno de, eh, de la, dice, de la revolución de las expectativas a las expectativas de revolución, ¿no? Yo creo que eso está sucediendo en ese periodo, ¿no?
progresivamente, sobre todo desde Alessandri, desde además la seducción que genera la Revolución Cubana y los movimientos del tercer mundo, desde fines de los años 50 y comienzo de los años 60, en suma, hay una proyección de simpatía con el cambio estructural, ¿eh? Que se va a plasmar en un proyecto reformista del 64 y va a alumbrar un proyecto revolucionario con pretensión revolucionaria del 70. ¿No? Entonces hay una sensibilidad que es bien interesante de dónde se instala el rock and roll, porque el rock and roll en Chile no es lo mismo que el rock and roll en Estados Unidos, ¿no? El rock and roll en Chile es una experiencia cultural que tiene en su origen un género musical que es importado, ¿no? Y que no da cuenta de nuestras condiciones objetivas. Y eso es atendido, es alertado por ciertos segmentos de la sociedad que ven en los coléricos, ¿eh? En los iracundos, ven funcionalidad respecto a un imperialismo norteamericano o pérdida de la moral y las buenas costumbres, ¿no? Así que hay una tensión ahí respecto tanto de sensibilidades más vinculadas con la izquierda a sensibilidades más vinculadas con la derecha. Entonces, es bastante tensionante, si uno quiere verlo así, la instalación del rock and roll en su dimensión más potente, no solamente en cuanto un sucedáneo de un género musical estadounidense, como pueden haber sido muchas experiencias de la nueva ola, sino que mucho más potente en el momento que el rock and roll se transforma en una experiencia musical, pero también cultural, con jóvenes que usan el pelo largo, que empiezan a fumar marihuana, que empiezan a ser transgresores en términos morales, ¿no? Y eso empieza a afectar o hacer, digamos, o alarmar a veces incluso a gran parte de la sociedad, ¿no? Entonces, ese aspecto a mí me parece muy potente de ir advirtiendo, junto con, ciertamente, todos los conjuntos y los lugares donde tocar, y el disco tanto, ¿no? Aquí hay una opción de entender al rock como la representación simbólica de una sociedad en un tiempo pasado, ¿no? Y eso es muy histórico-cultural. Por último, César, hay algo también que tú lo decías ahora en tu última intervención, que es el tema de los coléricos y todo el efecto que produce, ¿no? Este despertar, por así decirlo, musical más rockero, que es lo que conocemos hoy día. Eh, pero, ¿cómo podríamos definir este despertar de este rock más contestatario, más distinto? Es decir, porque venía, por ejemplo, la nueva ola, que era un rock, o había un cierto rock que era como más conservador, entre comillas, más tradicional. Pero, ¿cuál sería como qué genera el cambio para hablar ya de un rock chileno y un rock mucho más potente en el sentido de masificarse, de tener una identidad propia también? Yo creo que el cambio se genera desde el momento en que el rock pasa a ser de un género musical importado y que da cuenta de una realidad distinta a una expresión cultural auténtica. Y eso es en el momento que ese género musical importado se va relacionando con las condiciones sociales, estructurales y objetivas que tiene la propia sociedad chilena, ¿no? Porque el tiempo en que, qué sé yo, pasamos, insisto, ¿no? De las expectativas de la reforma a querer profundizar esos cambios hacia una revolución, ¿no? El tiempo, por ejemplo, el 67, yo tengo esta sugerencia de inicio del rock, hacía poco tiempo se había instalado el movimiento izquierda revolucionario, ¿no? Hacía poco tiempo tenías la necesidad de profundizar una reforma agraria, ¿no? Hacía poco tiempo estabas instalando la posibilidad de superar la pobreza mediante la superación de la marginalidad, ¿no? Eh, el año 67, atención, que es el año de la toma de la Casa Central de la Universidad Católica. Entonces, si bien las artes en general tienen un sentido que tiene que ver con la creación, también el creador es parte de una sociedad, ¿no? Y ahí yo creo que hay una relación dialéctica, ¿no? Hay una relación dialéctica que es uno crea sobre la base de esto otro, pero a su vez esa creación modifica eso otro, ¿no? Eh, y eso genera una síntesis que a su vez va a generar un nuevo diálogo, ¿no? Y una nueva intensidad, ¿no? Una nueva síntesis. Yo creo que eso es lo que está pasando con el rock en este tiempo y eso explica que haya sido en este tiempo
donde se consolida. Y por lo demás, y atención también, ¿no? El rock a nivel mundial también tiene una evolución interesante en este tiempo, ¿no? Pensemos solamente en los Beatles, ¿no? Los Beatles que de Rubber Soul empiezan a jugar con los sonidos de una forma sorprendente. Pensemos en los Who, que si bien los Who están haciendo rock and roll desde comienzos de los años 60, como que exacerban el carácter crítico generacional con My Generation, que es el 65 también, ¿no? Piense en toda la evolución de ese rock progresivo, que al fin y al cabo un rock que está buscando nuevas sonoridades, y sobre la base de esas nuevas sonoridades en algún momento se va a incorporar la música india dentro del rock, ¿te fijas? O va a ser mucho más potente la música celta dentro del rock, ¿no? O la música gaélica, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un conjunto de cosas que ameritan la atención, y en el caso chileno, la atención en relación a ese contexto sociopolítico, ¿no? Y cultural también, que no se puede desatender. ¿Cómo podemos encontrar el libro? No sé si ya está en digital o está solamente en físico, porque tú lo decías de finales de 2023, pero Sí, siempre la gente que ve nuestro episodio siempre busca o nos comenta sí. dónde podemos encontrar el libro, dónde podemos Mira, descargarlo, yo no sé si etcétera. estará digital en realidad, pero sí sé que está en librería, y como es distribución Fondo de Cultura, digamos, está en la librería como clásica, entiendo que está en la Feria Chilena del Libro, está en la Contrapunto, está en la Metales Pesados, está en la Antártida, ¿no? Así que entiendo que está, ¿no? Y creo que... Ahora, un amigo mío, igual a mí me gusta eso, que se vende, la estuvo buscando en el centro y no lo encontró, porque se había vendido. Pero seguramente llegó una nueva tirada, porque como tú sabes, el Fondo de Cultura tiene buena distribución, ¿no? Así que, y está a buen precio, yo encuentro, fíjate. ¿No? Los libros están tan caros y este no está tan caro. Así que los invito a comprarlo. Y mira, y humildemente, claro, es un libro sobre historia, lo que sea, pero es sobre todo un libro de historia. ¿Ah? Es historia, ¿no? Y leemos tan poca historia en esta sociedad, la historia tiene tan poco, no sé si tan poco, pero tiene menos peso del que uno quisiera. Así que es bonito, yo diría, aprender y acercarse a la historia desde el rock, ¿no? Así que los invito a leerlo. ¿Ven, cachado? Yo quedé contento con el libro, fíjate. O sea, quedé contento ahora, yo al comienzo. Oh, ¿cómo quedó, no? Y en general la gente que lo ha leído le ha gustado, lo ha considerado importante, bueno. He tenido pocas malas críticas, lo que es bueno, sí. César Albornoz es historiador académico y autor de La prehistoria del rock chileno del Fondo de Cultura Económica. César, un abrazo, gracias por el tiempo y éxito también en tus No, trabajos. gracias a ti, y también éxito con tu intervención y con tu programa, ¿no? Y ojalá que nada, porque todo resulte bien en la vida.